Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un nuevo problema de tiro oblicuo. En este caso es una partícula que viene cayendo por una especie de techo acá, un plano inclinado, y cuando esto cae va a describir una parábola, un pedazo de parábola hasta caer al piso. Entonces, eh, supongamos que esto fuese 30 grados, ahora lo voy a anotar. Y yo lo primero que tengo que pensar para poder resolver este problema, para saber cuánto vale este desplazamiento desde acá hasta acá y cuánto es el valor de la velocidad justo antes de impactar, tengo que pensar que existen ecuaciones horarias. Entonces vamos a hacer esto. Las ecuaciones de posición van a ser dos. Voy a tomar un sistema de referencia que va a estar justamente acá en la base de esto. Acá, este va a ser mi cero de referencia. Un vector posición, que sería este R de t, siempre tiene dos componentes. Una componente en X y una componente en Y, que me van a describir para cada instante dónde va a estar la partícula. Y con la velocidad exactamente igual. La velocidad va a tener una componente en X que va a depender del tiempo y una componente en Y que va a depender del tiempo. Bueno, que en particular son las derivadas de las posiciones, ¿no? Pero en principio vamos a hacer esto de esta manera. Vamos a tener dos ecuaciones para posición y dos ecuaciones que van a depender del tiempo para la velocidad. Entonces, supongamos que este ángulo sea de 30 grados. Entonces, fijémonos primero qué es la velocidad inicial en X y cuál es la velocidad inicial en Y. Y cuál es mi dato final de este problema, porque esta partícula cae, entonces yo sé que cuando llega a este X, que va a ser el alcance, voy a tener que el I final va a ser 0. Entonces, ese va a ser el dato que voy a usar para resolver el problema. Entonces, vamos a empezar sacando las dos velocidades en cada uno de los ejes. Si yo tengo una velocidad, como en este caso, que viene así, tomo un sistema, miro en el sistema de referencia, este ángulo que está acá es un ángulo de 30 grados. Este es el cateto adyacente. Entonces, la componente en X, como siempre, porque siempre me termina dando así, si yo tomo el ángulo con el eje X, va a ser coseno, porque es el cateto adyacente, es donde corta el arco. Entonces esto va a ser B0 por coseno de 30. En el otro eje va a ser B0i, que es B0 seno de 30, porque es el cateto opuesto. Recuerden, esto yo ya se los dije, pero siempre si yo tengo una especie de triángulo, si tengo este ángulo, veo dónde corta, y donde corta es coseno, con la misma letra empieza. Eso como regla mnemotécnica. Entonces, acá la velocidad dijimos que era 5 metros sobre segundos por coseno de 30, que es 0,86. Y después en el otro voy a tener 5 metros sobre segundo por el seno de 30, que es 0,5. Entonces, haciendo estas cuentas, voy a obtener los dos valores de la velocidad. Bueno, una vez hecho estos cálculos, puedo proceder a sacar las dos ecuaciones horarias de la posición. O sea, la posición en función del tiempo va a estar dada por 4,3 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial en X, en principio por el tiempo. Y I de t va a ser igual a la posición inicial, la altura inicial en este caso es 10 metros. Entonces acá pongo 10 metros. La velocidad inicial en el eje Y, yo acá hay un detalle, yo puse positivo, pero en realidad es negativo, porque apunta, ven, hacia abajo, o sea que acá es negativo, acá, o sea acá en realidad puse 30, podría haber puesto menos 30 como ángulo y me hubiese dado directamente, pero también puedo tener en cuenta que, bueno, si apunto hacia abajo y mi sistema apunta hacia arriba, entonces este dato va a ser negativo. Entonces acá en principio vamos a poner menos 2,5
metros sobre segundos por t, menos 1/2 de la gravedad de la Tierra, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Entonces, ahora, escritas las ecuaciones horarias, voy a ver el caso particular. ¿Cuánto vale x cuando esta altura valga 0, que es la altura final? Entonces voy a igualar esto a 0. Esto en realidad es una ecuación cuadrática. Fíjense que esto sería menos 4,9, vamos a ordenarla, menos 2,5, más 10 igual a 0. Si se hacen lío con las unidades, bueno, háganlo como cálculo auxiliar y no coloquen las unidades y después la vuelven a poner en el problema. Entonces, esta magnitud que está acá, esto es A, esto es B y esto es C. Pueden utilizar la fórmula resolvente, esa que es menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4 por A por C, o pueden usar alguna aplicación que tengan en el celular como Photomat o resolución de cuadráticas. Tienen varias aplicaciones y eso les va a dar dos valores de t que verifican que esta ecuación se hace 0. Uno de ellos va a darme negativo y el otro va a darme positivo. Recuerden que siempre cuando yo estoy resolviendo una ecuación en forma matemática, lo que estoy resolviendo en este caso, por ejemplo, es una parábola. Entonces, a mí me interesa este pedazo de parábola por el dibujo que veo. Esta parte no tiene sentido porque sería como enganchar la parábola antes de que comience el movimiento. Entonces, la parte negativa directamente la descarto. O sea, estudio esto desde el punto de vista estrictamente físico. Entonces, lo que saqué acá es que el tiempo que tarda en caer, el tiempo de vuelo, sería 1,1 segundos. Entonces, este valor del tiempo lo voy a reemplazar acá para sacar el alcance. Entonces, la posición para ese tiempo va a ser 4,3 metros sobre segundos por 1,1 segundos. Fíjense que se simplifica el segundo y me va a quedar obviamente metros como debe darme porque esto es una posición. Recuerden, el tiempo me tiene que dar en segundos. La posición me tiene que dar en metros. Bueno, la posición entonces me dio que es 4,73 metros, o sea que de acá a acá hay 4,73 metros. Vamos a ver algo más, vamos a ver con qué velocidad impacta, o sea, antes de, justo un instante antes de chocar, con qué velocidad viene. Y para eso lo que vamos a hacer es reemplazar en las dos ecuaciones horarias de velocidad. Recuerden que la velocidad va a tener una componente en X y una componente en Y. Y que en principio la componente en X no cambia. Es decir, fíjense que es acá arriba la velocidad en X, siempre para todo tiempo va a ser la velocidad inicial en X, que es la que calculamos acá. Es 4,3 metros sobre segundo. Pero la velocidad en Y va a ser cada vez más grande, porque a medida cuando deja de estar en contacto, va a caer con una aceleración que es la de la gravedad lo atrae hacia la Tierra, y la ecuación me va a quedar la velocidad inicial, que es negativa porque ya viene cayendo, yo tomé el sistema de referencia hacia arriba, o sea que como esto va para abajo es negativo, menos la gravedad por el tiempo que dure el desplazamiento. Entonces vamos a resolver esta cuenta. Bueno, y me da que en el eje Y la velocidad alcanza, justo antes de impactar, menos 8,28 metros sobre segundo. Si quiero saber, por ejemplo, el ángulo del impacto, la tangente del ángulo sería B sub I sobre B sub X. Entonces el ángulo lo saco como inversa tangente o arco tangente
de B sub I sobre B sub X. Y el módulo de la velocidad va a ser la raíz cuadrada de Bx al cuadrado más Bi al cuadrado. Esto obviamente depende del tiempo, ¿no? Entonces, el módulo de la velocidad en ese tiempo, en el puntito A, va a estar dado por 4,3 metros sobre segundos al cuadrado más menos 8,28 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, vamos a hacer estas cuentas. Bueno, entonces, esto nos da menos 62 grados y este es el módulo del vector velocidad. Eso está totalmente de acuerdo con lo que habíamos pensado, ¿no? Porque fíjense que cuando la partícula viene cayendo, se libera acá, tiene un vector velocidad en este sentido, donde este vector no cambia, pero este va a ser cada vez más grande. Es decir, a medida que va recorriendo la parábola de caída, este vector siempre se mantiene, incluso hasta llegar al piso, mientras que el otro vector cada vez va a ser más grande. ¿Ven? Fíjense que inicialmente era de menos 2,5, o sea, de un módulo de 2,5 en el eje Y, y termina siendo de 8,28, es casi 4 veces más grande. Entonces, bueno, va creciendo a medida que va cayendo, mientras que este, que me da el desplazamiento lateral, se mantiene constante. Bueno, entonces, o sea que esto está totalmente de acuerdo con lo que nos está dando. Y el ángulo que forma es el ángulo que forma con el eje de las X, fíjense que es el ángulo de acá. Es un ángulo negativo, porque uno en general define ángulos positivos cuando van para allá, ángulos negativos para este lado, ¿no? O sea que esto también está de acuerdo con lo que nosotros estábamos planteando.